Bendiciones a todos. En este día de la cuenta del Omer, día 24, se nos habla de Tiferet de Netzach, que traducido sería armonía en la determinación. Muchas veces nosotros, a la hora de querer aplicar la determinación, tiene que ir en un equilibrio, tiene que ir en una armonía. Se cuenta que una vez, dice un muchacho, un joven, tallador de piedra, él poseía una determinación inquebrantable, que es a lo que los sabios llaman el Netzach. Y este joven se había propuesto una meta ambiciosa. Él se había propuesto escalar una montaña y ahí el poder traer la gema más pura que se encontraba ahí en esa cima. Y con eso pues él deseaba mostrar que era el mejor artesano de su valle. Pero en todo ese camino siempre se encontraba gente que también iba con ese propósito de buscar gema, pero el propósito de este joven era eso: buscarla mejor, y no importaba qué es lo que iba a pasar, pero él estaba determinado, era inquebrantable, es eso que él se había propuesto. Y en eso, en lo que él va en su trayecto, a mitad de camino, dice que se encontró un anciano, y que este anciano cargaba ahí una leña, y que caminaba muy despacio y se le dificultaba. Entonces Elías, al ver al anciano adelante de él y que él no podía seguir avanzando, empezó a sentirse ansioso porque sentía que no podía avanzar. Entonces él buscó como en un pequeño estrecho tratar de adelantarlo. Pero cuando pasó al lado del anciano, él exclamó: "El tiempo no espera y la cima está lejos todavía", dijo este joven Elías. El anciano se detuvo y lo miró con unos ojos así muy de calma, muy pasivo. Y no se apartó, sino que decidió sentarse en una piedra y comenzó a hablar al joven. Le habló de la cima, de las aves, del clima, de las flores que crecían ahí en el camino, pero Elías sentía que estaba perdiendo el tiempo, que estaba perdiendo el equilibrio en su mente y que él sentía que ese anciano era un obstáculo para lo que él se había propuesto, y que lo único que estaba haciendo era robarle su tiempo. Bueno, en un instante Elías empezó a reflexionar y su pecho empezó como a suavizarse, y era la fuerza de Tiferet. Esa fuerza, esa energía, esa armonía que muchas veces trata de abrirse paso a través de nuestro interior, para entrar en esa parte tan rígida de nosotros, en esa determinación que a veces nos ponemos tan rígidos y pensamos que los que están al lado de nosotros, pues lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Pero empezó a entender poco a poco, a comprender que la victoria exterior, de que llegar a la cumbre, simplemente era una ilusión, que pronto eso se iba a diluir, se iba a desvanecer, y que la victoria real, que es la espiritual, ocurrió en el momento en que su determinación, ese Netzach, dejó de ser ya esa fuerza, esa energía donde quería apartar a todo el mundo porque quería conquistar esa cima,
y empezó a entender cómo Tiferet iba a traer esa armonía, esa capacidad de transformar su mundo, de empezar a disfrutar de verdad el camino, de disfrutar cómo es que esas flores están ahí, cómo es que ese pájaro está ahí cantando, disfrutar lo que está en el camino. Sí, hay un camino que tenemos que ir, tenemos que dirigirnos, pero a veces la rigidez no nos deja muchas veces disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor, disfrutar una compañía de alguien que está a nuestro lado, disfrutar un momento, aunque sea un helado, pero que sea con armonía. Entonces él logró entender y aprendió que Netzat, o sea, el ser riguroso, el ser determinado de forma extrema, no le iba a ayudar nada si no empezaba a incorporar Tiferet, esa armonía. Porque si no incorporamos Tiferet en nuestro camino, en nuestra determinación, se está volviendo una ambición nada más. Pero que la determinación guiada por la armonía, ella es capaz de transformar nuestro mundo, un paso a la vez. Eso es lo que tenemos que entender y por supuesto, el ser humano frente a su propia voluntad de poder entrará como en un campo de batalla. Cree que todo es, todo el mundo me estorba, entonces lo quitamos. Y no es así. Cuando la determinación de verdad logra despojar la armonía, ella se convierte en una fuerza que nos puede cegar. Y es donde vamos a lastimar a nuestro prójimo. Es donde vamos a arrasar con nuestro prójimo para alcanzar mi objetivo desde mi ego. Y por supuesto que se convertirá en una conquista, pero vacía sin armonía. Por eso tenemos que aprender a entender que Netzat representa así ese impulso a veces de sentirnos autosuficientes, de que no ocupamos a nadie más. Y por supuesto, usándola de forma correcta, ella nos ayuda. Netzat nos ayuda a ser determinado, a perseverar y poder lograr superar obstáculos. Pero se corre un riesgo. Y es que si no incorporamos Tiferet, nos desequilibramos. Y el ego ganará en ese escenario. Pero para que usted y yo aprendamos a ganar, debemos también saber perder. Perder cosas que ya de verdad no nos van a servir para encontrar ese crecimiento de transformación que deseamos. Eso que ocupamos constantemente. Por eso, cuando logremos de verdad un éxito que se refleja en lo externo, tratemos de no buscar el aplauso de forma inmediata. Dediquémonos un minuto ahí, en silencio, y que aprendamos a reconocer que la verdadera ganancia en ese camino fue porque hemos incorporado disciplina, hemos incorporado gesed, amor, paciencia, y que también hemos sabido incorporar en nuestro interior el respeto, primero que le mostramos hacia los demás y segundo en el proceso que Dios nos ha venido trayendo. Y creo que eso sería nuestra victoria en la parte espiritual. Entender que lo demás simplemente es una ilusión, pero que sin armonía dentro de la determinación lograremos destruir nuestro mundo lastimosamente, porque deseamos construir nuestro mundo
y ocupamos la determinación, ocupamos esa rigidez, esa fuerza. Pero si no metemos a Tiferet dentro de Netzach, esa armonía que traerá ese equilibrio, que traerá esa paz, que traerá el disfrutar ese camino, porque lastimosamente, vean, hay gente que le sirve a Dios y ni aún eso sabe disfrutar, lamentablemente. Disfrutar cómo le sirve al Creador, porque creen que ese servicio es lo que le está dando la salvación, y no es así. Lastimosamente hemos olvidado, nos hemos centrado solamente en la obra, pero no al Dios de la obra. Así que toda corona que se nos dé no es nuestra. Dicen los sabios que el rey David coronó al Eterno, pero lo coronó porque el rey David era rey, sí, pero dice que el rey David siempre llevaba su corona en las manos, que nunca se la puso en su cabeza, porque él entendió que el único rey que existe es el Creador. Entonces siempre miraban al rey David con la corona en sus manos. El Eterno te da la corona de él, pero no es para que nosotros nos las pongamos, sino para que las sepamos llevar en armonía. Que sea el Eterno bendiciendo tu vida y tu hogar. Shalom.